Amado Yahweh maravilloso, te damos tantas gracias el día de hoy porque tú estás en medio de tu pueblo, porque tú estás en medio de este lugar. Gracias, amado Padre, porque tú nos has dado autoridad. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque antes, como dice la Escritura, nos encontrábamos ajenos a las promesas, separados de los pactos, ajenos de la ciudadanía de Israel, lejos, Padre Celestial, sin esperanza y sin Dios. Pero el día de hoy, amado Padre, Padre Celestial, hemos reconocido que eres tú nuestro Dios, que tu pueblo, que como dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Adonai, y que cuando nosotros somos injertados en medio de tu pueblo, Padre Celestial, tu palabra dice que eres tú, que sales delante de nosotros para pelear como poderoso gigante delante de nuestros enemigos. Padre bendito, el día de hoy tomamos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. El día de hoy tomamos autoridad en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el cual todos sus enemigos son puestos por estrado de sus pies. Declaramos que toda oposición que el enemigo quiera traer el día de hoy a nuestras vidas es cancelada y echada fuera, que todo plan satánico que el enemigo quiera levantar en contra de cada uno de los congregantes de este lugar, de cada uno de los que estamos en este lugar, queda cancelado, y por el contrario, declaramos que Él es padre de mentira, que Él no tiene otra intención sino venir a robar, a matar y a destruir. Pero también declaramos que el mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que Yahshua vino a deshacer las obras de las tinieblas, por el cual el día de hoy su pueblo puede decir: libre soy, porque hay poder en la sangre redentora de nuestro precioso Mesías. Gracias, porque eres tú. Tu poder, tu amor, tu misericordia se mueven en medio de nosotros. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, muévete con libertad en medio de nosotros. Muévete con libertad y haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas, con tal de que nuestras vidas sean agradables y lleven fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Damos gracias en el nombre de nuestro amado Adón Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. A mí me da mucho gusto, de veras, cuando empezamos a tener
Les puedo decir que a lo largo del tiempo que hemos estado en la parte del ministerio, les voy a pedir que no se me distraigan, que a lo largo del tiempo que hemos estado en el ministerio nos ha tocado sentir, decía uno de los primeros padres de la iglesia, comentaban que cuando estás en guerra espiritual llega un momento en donde literalmente puedes sentir la opresión del enemigo. Y decía él que una vez que él estaba orando, que estaba metido en oración, se levantó y agarró, dice, era tan fuerte la opresión que se sentía que tuve que agarró una taza y la aventó al lugar en donde él sentía la opresión. Y entonces, sabiendo, dice que fue un arranque de decir, pues ya. Entonces recordó que nuestras armas, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y entonces el día de hoy vamos a ver un tema que es precioso, porque nos habla precisamente, va a descubrir la obra del enemigo, va a descubrir cómo el enemigo sigue operando de la misma manera desde el tiempo de Josué, pero también nos va a dar el resultado de que si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a abrir la escritura, por favor. Vamos a abrir la escritura en el capítulo número 10 del libro de Josué. Capítulo número 10 del libro de Josué. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 10. Y vamos a leer, vamos a empezar a hacer, vamos a leer y luego vamos a entrar un poquito en contexto. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Aim y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo ahí a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, versículo 3, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jamut, a Japía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Hebrón, el rey de Jamut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron. Ellos con todos sus ejércitos acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Una de las cosas que es importante el poder entender, recordemos la semana pasada veíamos el contexto de que Josué vienen de conquistar nuevamente la ciudad de ahí, vienen de derrotar a los enemigos que se levantan en contra de nuestro amado Yahweh, y sin embargo vimos la semana pasada que los moradores de ¿dónde? Los Gabaonitas, por eso se les conocía como Gabaonitas, porque eran de Gabaón. Es como aquí serían los irapuatenses, porque viven en Irapuato, ¿no? Entonces los gabaonitas entendieron y ocuparon de astucia. Vimos la semana pasada que ellos ocuparon de astucia. Llegaron y hicieron algunas artimañas y lograron hacer alianza con el pueblo de Israel. Vimos la semana pasada las consecuencias de la alianza, cómo la alianza les permitía a ellos, tener personal para que estuviera ministrando y trabajando en el templo, cortando leña y llevando agua hasta los últimos días. Pero también la alianza que ellos hacen por no consultar a Yahweh, recuerden que Yahweh, en este caso Josué, comete el error de no consultar a Yahweh. Ellos creen en la astucia de los gabaonitas, caen en el engaño de los gabaonitas y ahora ellos se tenían y se veían en la necesidad de que cuando Gabaón, uno de sus aliados,
fue atacado, ellos tendrían que salir a defenderlos. Igual si Israel en este caso era atacado, bueno, los gabaonitas tendrían que salir a defenderlos. Era parte del acuerdo que habían llegado. Es bien interesante que nosotros podemos entender que en la cultura hebrea nos habla de manera clara de los nombres. Nos habla de manera clara que cada nombre tiene un significado. Para los hebreos, cada nombre es representativo, denota rasgos de carácter, pero también denota cualidades espirituales. Esto es bien importante que lo podamos entender. Vamos a ver cómo empieza el versículo. Fíjense bien, el capítulo 10 dice, cuando Adoni-Sedec, ¿rey de quién? Rey de Jerusalén. ¿Alguien sabe qué significa Jerusalén? Jerusalén, que es Jerusalén, significa ciudad de la paz. Jerusalén significa la ciudad de la paz. Es un contraste histórico porque su nombre es la ciudad de la paz y sin embargo es la ciudad en donde menos paz hay. Es un lugar en donde vemos en la escritura que pone la palabra y dice de manera muy clara que Jerusalén será puesta como la copa de discordia entre las naciones. Sin embargo, el nombre de Jerusalén significa la ciudad de la paz. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace este rey. Adoni-Sedec significa en el hebreo, si tienen pluma, anótenlo por favor, literalmente, mi Dios es próspero o mi Señor es justo. Entonces, vemos, Adoni-Sedec era rey ¿de qué? De Jerusalén. Significa, mi Dios es justo, mi Dios es fuerte o mi Dios es justo. Váyanse quedando por favor con los nombres, Resulta ser que el segundo rey, en el versículo 3, dice, Adoni-Sedec, el rey de Judá, envió a Joam, rey de Hebrón. La palabra Joam, en el hebreo, para traducirlo, no tiene una traducción precisa. Sin embargo, los diccionarios Strong concuerdan que por las consonantes que tiene el nombre, Joam, significa literalmente ser hallada el que es. Su traducción literal vendría siendo por el nombre de sus letras, simple y sencillamente el que es, el rey de Joam. El segundo rey, ¿cómo se llama? Se llama Piream. Y literalmente Piream significa burro salvaje. O sea, el tercer rey significa burro salvaje. No se distraigan, por favor. El cuarto rey significa, ¿cómo se llama? Yafía, literalmente significa deslumbrante o brillante. Alguien que ilumina a otros de apariencias. El último rey, que es David, significa oráculo o el que habla, el profeta. Vamos a entender, entonces, primeramente vamos a entender que son los nombres. ¿Sale? ¿Vamos viendo? Primero estamos viendo los nombres de los reyes y ahora vamos a ver que los nombres de los reyes estaban puestos sobre las ciudades, pero las ciudades también, recuerden que tienen un nombre y el nombre es representativo y denota carácter espiritual. Vamos a ver el significado del nombre de las ciudades. Jerusalén, como quedamos, significa fundación de la paz o la ciudad de la paz. Hebrón literalmente significa banda, asociación
grupo de algo y también significa hechicero, encantador, por lo que la traducción de Hebrón sería conocida como grupo de hechiceros. Hamut, alturas, viene de la raíz Roam, que literalmente significa exaltada o erguida, más bien, exaltada o erguida. Laquis, no hay una traducción precisa, pero muchos por las vocales también la atribuyen como la invencible. Y por último, Eglón, que significa como un becerro. La ciudad más apropiada en la composición sería la becerra. Si nosotros juntamos el pasaje número 3, vamos a leerlo primero como está en la escritura. El pasaje número 3 dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Hamut, a Haifa, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque han hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Bueno, así es como lo leemos nosotros de primera mano. ¿Anotaron los nombres? Ahora vamos a hacer la asociación. ¿Cómo lo leeríamos? Con las traducciones. Por lo cual, mi Dios es próspero, rey de la paz, envió al que es rey del grupo de los hechiceros, a burro salvaje, rey de erguida, y a deslumbrante, rey del invencible, y al profeta, rey de la becerra, diciendo, fíjense bien, vamos a ver que es todo un grupo de naciones que tenían lo primero, el primer rey establece, es el que inicia la convocación de los otros 4 reinos. Lo primero que dice, mi Dios es próspero, obviamente no se está refiriendo a Yahweh, sino se estaba refiriendo al Dios precisamente que habitaba esa tierra. Y entonces vean la unión de que no son únicamente, no salen a pelear 5 reyes, sino lo que está pasando en lo físico, primeramente estaba pasando a nivel espiritual. Lo que vemos nosotros que está pasando en la parte del Tanakh, estamos viendo que había una guerra que era en cuerpo, pero que espiritualmente también estaban saliendo a la guerra. El rey, que es próspero. Fíjense las características de los reyes, de los que se juntan. El rey que es próspero vivía en una ciudad ¿qué? En la ciudad de la paz. Vamos asociando nombres, ¿eh? La paz de este hombre estaba ¿en qué? En su prosperidad. Y entonces el primer Dios con el que se enfrenta es con las riquezas. Vean, esto es impresionante. Segundo, el segundo rey es rey ¿de qué? Del grupo de los hechiceros. El segundo es rey del grupo de los hechiceros. Tercero, ¿quién es un hechicero? Vamos a ver de acuerdo a la escritura. Alguien, si nosotros ubicamos el día de hoy quién es un hechicero, ellos ocupaban las artes mágicas para tratar de controlar a las personas. Cualquier persona que quiera establecer dominio sobre alguien, cualquier persona que quiera establecer dominio sobre alguien, se llama hechicería. ¿Por qué? Porque estás obligando a que la persona haga tu voluntad y no la suya. El Padre no quiere a nadie a la fuerza.
Él te dice, no se distraigan, por favor. Él te dice claramente, te dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Nunca te dice, te voy a hacer que tomes, te voy a obligar que tomes la bendición. Te dice, tú decides. Él te recomienda que tomes. Él te recomienda que tomes. Él te recomienda que tomes ¿qué? Que tomes la bendición. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Eso es lo que Él te recomienda. Pero nunca lo verás que ejerce presión sobre tu vida para que tú tomes una decisión. ¿Por qué? Porque en ese momento estaría violando lo que se conoce como tu libertad de decisión o tu libre albedrío. Pueden cerrarla, albedrío, perdón. Eso. ¿Me entendieron, no? Pueden cerrar la puerta, por favor, me distraen un poquito con la puerta. Sí, poquito. Sí, me distrae un poquito la puerta. Entonces, no se me distraigan, vamos a seguir. Entonces, ¿vamos bien? Lo primero, fíjense bien, esto es bien importante. El primero que se levanta para hacer guerra es el rey próspero, el rey de las riquezas. ¿Se acuerdan que Yahshua dijo que no podía servir a dos reyes? No puedes servir a Dios y a las riquezas. No está diciendo que Él está hablando en contra de la gente que le vaya bien. Lo que Él está diciendo es de que no puede, lo que Yahshua estaba diciendo es, no puedes poner tu fe en Yahweh y en las riquezas. Son dos equipos diferentes. Son dos parámetros completamente diferentes. Otro, veíamos que es el grupo de los hechiceros. El rey de los hechiceros, que es el rey que se ocupaba de ¿qué? De ejercer presión o que controlara a las demás personas por medio de ¿qué? Por medio de las amenazas, por medio de la presión, por medio del poder, por medio de, fíjense bien, muchas veces entendemos como hechicería y decimos, es alguien que está allá adentro en su cuarto con una olla negra y con la verruga. No, se está diciendo que muchas veces, aún como esposos o como esposas, podemos hacer que nuestros esposos hagan lo que nosotros queremos. Aguas. ¿Por qué? Porque Yahweh te dice, lo que vas a hacer tú puedes recomendar, pero nunca puedes extorsionar o chantajear. Son aquellas esposas que dicen, ¿qué crees? Pues no va a haber nada. ¿Por qué? Hasta que no me compres el abrigo que está allá. Y entonces, no, por favor, ¿cómo? No va a haber nada hasta que compres. O el esposo, ¿sabes qué? Quieres esto, pero a cambio de. Eso está prohibido. Eso está prohibido porque estás ejerciendo control psicológico. ¿Se acuerdan del maltrato psicológico? Bueno, lo que hablan es precisamente que hacen que las personas te hagan lo que tú quieres porque te tienen miedo. Aguas. El tercero, quedamos que el tercer rey que él pelea se llama burro, ¿qué? El rey es burro salvaje, fíjense bien. El rey es burro salvaje y burro salvaje domina a la ciudad que se llama Erguida. Burro salvaje domina o reina sobre la ciudad que se llama Erguida. ¿Cómo es una persona que es soberbia? La Biblia nos dice de manera muy clara, no seas sabio en tu propia opinión. Burro salvaje te está diciendo no es casualidad, no sé si están viendo los nombres, no es casualidad.
El que burro salvaje domine la ciudad que se llama la erguida, es que normalmente, o casi siempre, el que es soberbio es burro. Un burro, ¿no qué? No escucha, no razona. El burro salvaje literalmente es una persona, si nosotros vemos, ¿saben a qué grupo se le considera como grupo a burro salvaje? Es una de las denotaciones que tenía Ismael. Ismael, que es precisamente de los musulmanes, vienen de ahí de los musulmanes, una de las características que tendrían es que es burro salvaje. Ellos serían salvajes, serían agresivos, pero además serían necios. Necios. Entonces, vemos aquí que el tercer rey es alguien que es soberbio, que es un burro, que no entiende de razones y que domina y reina sobre la ciudad que es erguida, que en este caso se está hablando de la soberbia. No, yo me lo sé. A mí nadie me dice nada. ¿Por qué? Porque yo me lo sé. Oye, pero es que a lo mejor, no. Yo me lo sé. Ah, bueno, si tú te lo sabes, ¿está bien? Dice la palabra de manera muy clara que la Biblia nunca es para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Porque precisamente no te puedes poner a batallar con una persona que es soberbia. No puedes. Vas a perder tu tiempo. No puedes. Tercer reino. Fíjense bien, ¿qué reyes se juntaron a pelear? Prosperidad, hechicería, burro salvaje, o en este caso soberbia. El cuatro rey se llamaba deslumbrante y reinaba sobre el invencible. El cuarto rey se llamaba deslumbrante y reinaba sobre la invencible. Era un reino que deslumbraba a las personas. No se está refiriendo únicamente a deslumbrar a las personas por medio de las cosas físicas que pudiera tener. No se estaba refiriendo porque puedes deslumbrar a las personas por medio del dinero, sino se estaba refiriendo que era una persona que deslumbraba a las personas por medio de qué. Podría ser por sus medios económicos, pero principalmente por su labia, por medio de cómo envolvía a las personas con las palabras. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con personas que tú las ves y dices, ay, qué bonito habla, qué bonito habla, no, esta persona que no, y lo escuchas y dices tú, este hombre, qué bárbaro, este hombre me deslumbró, este hombre, ¿cuántas mujeres el día de hoy, fíjense bien, el día de hoy están cayendo, caen en la parte de entregar su virginidad? Porque el rey de deslumbrante las engatusó. Fíjense, el rey deslumbrante, ¿sobre qué ciudad reinaba? Sobre el invencible. De acuerdo a su misma labia, él reinaba y creía que con su labia su ciudad era ¿qué? Invencible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachita que me escuchas? Te va a llegar el rey de deslumbrante y te va a deslumbrar con su labia, te va a deslumbrar con su trato, te va a deslumbrar con su apariencia. Pero sin embargo, lo que busca ese rey es que al final, te va a vender un sueño, te va a decir, nada pasa, no te preocupes, nada pasa, no pasa nada. Oye, sí, ¿qué pasa si tenemos relaciones? No va a pasar nada, porque yo soy rey del invencible, yo soy rey de donde nada pasa. No hagas caso, no hagas caso. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. El último que se levanta es el
profeta, o el falso profeta como tal, y que domina, ¿qué ciudad? La becerra, la ciudad de la becerra. Cuando vemos la palabra profeta y becerra, tenemos que irnos inmediatamente al culto que se estaba generando precisamente, a adorar. Era un rey que adoraba en su ciudad. Lo fuerte de la ciudad, ahí no era ni la labia, no era ni el dinero, no era ni la riqueza, sino lo fuerte de esa ciudad era su sistema religioso. Y entonces ustedes junten quienes se levantan a pelear. Se levanta nuevamente, quedamos, mi Dios es próspero y reina sobre la paz, la ciudad de la paz. El rey del grupo de los hechiceros se levanta la prosperidad, se levanta la parte de la hechicería. Se levanta el rey burro salvaje que domina sobre la ciudad que es el erguida. En este caso estamos hablando de la soberbia. Prosperidad, hechicería, soberbia, deslumbrante, que es labia. ¿Qué hizo Satanás con Eva? La deslumbró. ¿Okay? Y el último tiene que ver con un sistema religioso. 5 enemigos se levantan para herir en guerra en contra del pueblo de Israel. No es casualidad que estos 5 enemigos se levanten. ¿Por qué? Porque el día de hoy, estos 5 enemigos, el día de hoy, se siguen levantando para ir a hacer guerra en contra de tu familia y de mi familia, en contra de tu vida y de mi vida. ¿Qué va a pasar? Fíjate bien. ¿Por qué no va solo el rey de Laquis? ¿Por qué no fue a la guerra solo el rey de Jerusalén? Cuando Yahweh empieza a trabajar, ¿qué estaba haciendo Josué? Vemos que Josué venía de conquistar. Vemos que Josué venía de atravesar, de estar ganando las batallas de Jericó y la batalla de ahí, en donde había derrumbado a los enemigos, donde él estaba de manera poderosa. El día de hoy, cuando se da esta unión de estos reyes, fíjense bien, Israel era más fuerte que cuando entró. Israel había más temor en sus enemigos que cuando entró. Y entonces, si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que los reyes entre sí no se hablaban. Los reyes entre sí hacían guerra uno contra otro. Pero cuando se levanta y cuando ven la invasión de Josué y del pueblo de Israel, entonces, aún los que son enemigos se vuelven amigos. Vemos en el relato de en los evangelios y vemos en el libro de los Hechos cómo Pedro nos habla y nos habla la Escritura que Pilato y Caifás, Pilato y Herodes no se llevaban. Eran enemigos. Ellos eran enemigos y sin embargo, cuando ven al Mesías, cuando ven al Hijo de Dios que estaba entrando a tomar y a venir a cumplir el propósito por el cual Yahweh lo había mandado, en ese momento el enemigo dice, no me importan las diferencias que tengamos, vamos a unirnos. Vamos a unirnos. ¿Contra quién? Con tal de que no logre la conquista. Con tal de que no logre el propósito por el cual Yahweh te ha puesto en esta vida. Aún esos enemigos se van a levantar y se están levantando en contra de ti. ¿Qué pasaba? Fíjense bien, ¿qué pasaba? Hay una característica que tiene el mal. Cuando Yahshua llega con el endemoniado gadareno, Yahshua llega y le dice al endemoniado gadareno, ¿por qué nos vienes a atormentar? Y Yahshua, yo nada más puse un pie nada más puse un pie en la tierra y ustedes luego salieron,
¿Por qué? Porque delante de la presencia de nuestro Adón, no nadie puede estar. Y entonces dice, danos permiso de ir a ese hato de cerdos. Danos permiso de ir a ese hato de cerdos. Y entonces vemos que Yahshua les da permiso de que vayan y que se metan al hato de cerdos. La pregunta siguiente, lo que sucede en el siguiente versículo es sorprendente. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo vemos que en lugar de que los cerdos salgan corriendo hacia el bosque y se pierdan, todos los cerdos salen corriendo y se van hacia el despeñadero y terminan por matarse. Eso nos indica una cosa. El bien tiene un enemigo, que es el mal. Pero el mal tiene dos enemigos. Uno es el bien y otro es el mismo mal. Una banda que roba unos sicarios, vamos a ver, un grupo del día de hoy de narcotráfico. Oye, ¿por qué no distribuyen todas sus drogas en paz y por qué hay necesidad de andarse descabezando unos a otros? Se tienen que estar cuidando de los policías y se tienen que estar cuidando de ellos mismos y de los rivales que están alrededor. Bueno, déjame decirte que es necesario, lo único que puede hacer que el mal se unifique es que la presencia de Dios esté en tu vida. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, dicen, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Ya se empezó a sujetar a su esposo. Ya se empezó a sujetar a su esposo. Ya no le está contestando a su esposo. Ya está viviendo, ya está orando, ya está leyendo la palabra. Y entonces empieza a levantar. Tu tía que tenía problemas contigo, que antes estaba peleando con tu otra tía, de repente, ya, amiguis, somos amiguis, pero vamos duro contra la que se está sujetando contra su esposo. Se está sujetando con su esposo. Cuando tú quieres empezar a hacer bien las cosas, inmediatamente ella se está ordenando, levántale, vamos a unirnos. ¿Por qué? Porque el propósito principal del enemigo es que tú no conquistes, no prosigas en la conquista de lo que el Padre tiene para tu vida. Esos 5 enemigos se juntan en contra de ti. Y así van a llegar. Van a llegar por medio del engaño de las riquezas, por medio del engaño de la vanagloria de la vida, por medio del engaño ¿de qué? De la sabiduría de los hombres, de la labia, de las filosofías de los hombres. Van a llegar por medio de personas que te van a levantar, que vas a decir, Dios mío, pero ¿por qué esta persona me tocó, esta persona que es más necia que un burro? Porque se está levantando ese enemigo, ¿para qué? Para que tú dejes de alcanzar tu propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Yahweh levanta a una persona que es así? ¿Cómo respondemos ante el mal? Con el bien. La persona que es necia, Yahweh te dice, ¿sabes qué? Se está levantando en contra tuya, ¿para qué? Para sacarte de tus casillas, para que te levantes y digas, no, ahora sí, no, ya, ahorita nos agarramos a ver de qué cuero salen más correas. Y entonces, alguno de esos reyes va a decir, lo logramos. Cayó en la trampa. ¿Qué le decían a Yahshua cuando estaba en el madero? Bájate. No, si realmente eres, bájate. ¿Por qué? Porque si se bajaba, no se cumplía el propósito de tu salvación y de mi salvación. Y entonces, ¿qué pasa? El día de hoy, las niñas, ay no, si mi papá no me deja ir, tu papá llega y te dice, no vas a la fiesta, o no vas a ir, o no vas a salir con fulanito.
En ese momento tu carne, tus enemigos, erguida y burro salvaje, te van a decir, no te dejes, bájate, dile que es un injusto, dile que no te entiende. Y entonces, ahí en ese momento, la palabra que te dice, te están gritando que te bajes. ¿Que te bajes de dónde? De la cruz, del madero. Sin embargo, Yahshua permaneció callado. ¿Han entendido el versículo? ¿Entienden el versículo que estábamos cantando hace rato que dice, callará? ¿Callará de qué? De amor. ¿Cómo callas de amor? Cuando no contestas lo que podrías contestar. ¿No creen que Yahshua, fíjense bien, esto es precioso, no creen que Yahshua, eso salió en el video, pero bueno, no creen que Yahshua hubiera podido decir, ¿saben qué? Los destruyo a todos. Ese versículo que dice, callará de amor por ti, es de que por más burro salvaje que tú seas y que yo sea, Él calla de amor por ti. Él no te da lo que te mereces. 5 se llama gracia. El que sean 5 enemigos que se van a levantar en contra de ti, te está diciendo que la única forma en cómo ellos los podían derrotar era por medio de la intervención divina que el Padre tendría para derrotar a esos enemigos. La única forma para que esos 5 enemigos sean derrotados en tu vida es por medio de la gracia. ¿Qué es gracia? El favor de Dios no merecido. ¿Cómo vas a derrotar al burro salvaje? Al engaño de las riquezas, al engaño de la palabrería, a la hechicería. En nuestras fuerzas, con el primero seríamos destruidos. Es porque Él pelea nuestras batallas. Que nosotros somos más que vencedores. Si tú, vamos a ver la estrategia, fíjense bien que Yahweh le da la estrategia a Josué. Y Yahweh le dice, fíjate bien, cuando ellos van a pelear contra Gabaón, Yahweh le dice en el versículo 8, y Yahweh dijo a Josué, Yahweh dijo a Ricardo, Yahweh dijo a Lolita, Yahweh dijo a Omar, Yahweh dijo, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Es precioso cuando venimos y entendemos la palabra. Y este pasaje, nada más en esos versículos, hay tanto que sacar. Hay de veras tanto que sacar. Los 5 también representan los 5 reyes y las 5 características de cada uno de los reyes. Representan las 5 naciones que se han levantado contra el Estado de Israel. Los 5 enemigos han tenido las características de esas 5 naciones. Babilonia era el rey de ¿qué? El oro. ¿Su reino era el qué? El oro. Cuando nosotros estudiamos, vamos a ver que Yahweh le estaba diciendo a Josué, le estaba mandando un mensaje profético de cómo
Ellos iban a pelear, pero al final, Israel prevalecería. No por él, no por su fuerza, sino porque fue Yahweh. Y es Yahweh el que el día de hoy te hace estar a ti y a mí en este lugar. No es por nosotros, dice, no es por nosotros. Le voy a adelantarme un poquito en el pasaje, ¿vamos bien? Llega el momento en donde dice la palabra, esto es precioso, que Yahweh hace guerra en contra de ellos. Y entonces, dice, entonces Josué, vamos a leer desde el versículo 10, y Yahweh los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a filo de espada. Que vemos, va a haber, Yahweh no te está diciendo que no vas a pelear. Yahweh te está diciendo y te está dando la orden de que vas a pelear. Tienes que pelear por tu familia, tienes que pelear por conquistar tu matrimonio, tienes que pelear por conquistar tus finanzas, tienes que pelear por conquistar la tierra que Yahweh te ha dado por heredad. Pero te está diciendo, tú pelea, tú ve, yo los he puesto, ya los he dado a ti como heredad. Llega el momento en donde ellos están peleados y fíjense, eran tantos, el pueblo de Israel eran menos, y eran tantos ellos que salen corriendo. Sin embargo, la promesa de Yahweh es que no quedaría ninguno de ellos. Y entonces, como Yahweh, una vez que dice algo, lo cumple, se están yendo los enemigos, se están corriendo, y entonces Yahweh se encarga de mandarles granizo, piedras, que dice la Escritura, fueron más los que mataron la mano de Yahweh que los que mataron los hijos de Israel. Siempre, para obtener las promesas, tiene que haber esfuerzo de tu parte. Yahweh ya te dice, yo te doy la promesa, yo voy a salir a pelear contigo, la victoria ya está dada, pero tú tienes que bajar y empezar a pelear de rodillas. El día de hoy, la pelea no es física. El día de hoy tenemos lucha contra gobernadores y principados y huestes de maldad. El día de hoy tenemos que pelear de rodillas, de rodillas, de rodillas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a pelear de rodillas? Hasta que Yahweh haga descender granizo y mate a tus enemigos. No antes. Lo que hace Josué a continuación es uno de los milagros más grandes que hay en la Escritura. Entonces Josué habló a Yahweh el día en que Josué entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Fíjense, como un hombre como tú y como yo le ora al Padre y dice que el sol se detenga y que la luna se detenga. ¿Qué estaba haciendo Josué? ¿Por qué ora? ¿Por qué esa oración? ¿Por qué quería que el día durara más? Para que no se escapara ni uno de sus enemigos. Y entonces el sol se detiene, la luna se detiene y los enemigos, los 5 enemigos, caen.
caen a filo de espada y pasa algo precioso. Pasa algo precioso con los reyes que levantan guerra. Si ustedes ven lo que pasa en Josué, ¿cuántos se acuerdan de la serie de Apocalipsis? En la guerra del Armagedón se repite esto. Es la intervención divina lo que libra a Israel del poder de sus opositores. Yahweh también hace descender fuego del cielo, Yahweh también hace descender granizo que termina por consumir a los enemigos que se levantan en contra de Israel. Todo lo que estamos viendo es aplicación espiritual, pero también aplicación profética, es lo que habrá de venir. ¿Qué quiere decir? Chino, tenemos que orar y tenemos que clamar que el día no se acabe. ¿Por qué? Que el día no se acabe. Porque todo aquel que se levantó en contra tuya será puesto. Pues dice la Escritura que por un camino salieron a hacerte guerra. Pero ¿por cuántos? 7 terminaron huyendo. Estos reyes, cuando son muertos, dice que estaban a todos los 5 reyes, terminan haciendo team back y terminan escondidos. ¿En dónde? En una cueva. Terminan metidos y entonces Josué manda y les dice, sáquenlos. Lo siguiente que hace Josué es profético, porque recuerden que lo que hace Josué es una sombra de lo que hace el Mashiach. Esos 5 reyes, que son 5 enemigos espirituales, pero que representaban también 5 imperios, Josué los saca y Josué les dice que pongan su pie en donde, en el cuello de ellos. Y entonces cuando estos hombres son, fíjense bien, el pasaje vamos a leerlo para que, vamos a leer. Dice el 22, dice todo, desde el 21, todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los, fíjense bien, no hubo quien moviese su lengua. No hubo quien, después de esa victoria, se atreviera siquiera a proferir alguna maldición en tu contra. ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Cállate, porque el que está con ellos hace descender fuego del cielo. Y entonces dicen, no hables en contra de quién, de los ungidos del Señor. ¿Quiénes son los ungidos? Los que hacemos la voluntad del Padre. Si no hables contra ellos. Fíjense, si los enemigos te dicen no hables, y hay temor en los enemigos de Yahweh que digan, no, ya estuvo, yo no digo nada en contra de mi enemigo, debería haber más temor en nosotros como hermanos. Muchas veces, desgraciadamente y con tristeza lo decimos, muchas veces las lenguas que se levantan en contra de nosotros no son de nuestros enemigos, sino muchas veces son de nuestros propios hermanos. Nuestros enemigos tienen claro quién es nuestro Dios. Y a nosotros muchas veces se nos olvida quién es nuestro Dios. Y que el hablar yo mal de un hermano es hablar mal de un miembro de la familia del Mashiach, y no solamente, sino que mi mismo papá
es el mismo papá de él. No, pero que yo sé más. Tú no sabes nada. Cállate, deja que tu papá se arregle con él. Tú, ámalo. Bendícelo. En esto conoceréis que son ¿qué? Mis discípulos. No se levante en contra de nosotros. No se levante en medio de nosotros el hablar mal de nuestros hermanos. Amén. Vean lo precioso que sigue. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Esos 5 reyes ya sin su ejército, ya no daban miedo. Traigan esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén. Les vuelve a repetir sus atributos. Fíjense, de lo que ellos se gloriaban, de lo que ellos se levantaban en guerra, les vuelve a repetir al rey de Hebrón, al rey de Jamut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los que, varón que me escuchas, tienes una responsabilidad de pelear por tu casa. Eres tú el que eres llamado a pelear por tu casa. Eres tú al que Yahshua, fíjense a quién está hablando. ¿Quién es la cabeza del varón? ¿Qué estaba haciendo Josué? ¿A quién estaba hablando? A los varones de guerra. Ahí no hay mujeres. Eran los varones de guerra los que se tenían que parar. Dice, ahora sí, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Yahweh a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Y después de esto es precioso, vean lo que sigue. Y después de esto, Josué los hirió. ¿Quién hirió a los enemigos? ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Nada más pusieron su pie en el cuello. Porque era una señal de ¿qué? De dominio. Era una señal de autoridad. Era una señal de ¿quién es el que da la orden? ¿Se dan cuenta? No son ellos que llegan y yo pongo mi pie, sino se esperan a que Yahshua les diga, Josué les diga, vengan y pongan sus pies. ¿Ya? Sobre los cuellos de ellos. Así harán a todos el que le haga frente. Y después el Yahshua, Josué, es el que los mata. ¿Qué hace Yahshua en la cruz? Los despoja, los derrota y los exhibe. Que es lo mismo que estaba haciendo Josué. ¿Vamos bien? Después de eso Josué los hirió y los mató. Y fíjense lo que hace. Los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. El 27. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Con esto vamos a terminar. Yahshua, fíjense bien, fíjense el mensaje profético que les estaba diciendo. El mensaje profético que les estaba diciendo desde Josué a todos esos reinos que se levantaron en contra de él, a todos esos gobernadores que se levantaron en contra de él. Josué los cuelga
Y descendiendo, el sol los hace que los quiten. Y los hace que los meta. ¿Por qué no los dejó tirados por ahí? Porque era necesario que, fíjense, que los metieran en una cueva y dice, hizo rodar, hicieron poner en ella, ¿qué? Grandes piedras, las cuales permanecen hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que quiso hacer el enemigo? El enemigo quiso hacer lo mismo con Yahshua. Y entonces lo quiere poner en un madero. Y es puesto en un madero. Y dicen, ya lo pusimos en el madero. Ahora que lo bajen y que lo metan a la cueva y que rueden la piedra y que esa piedra permanezca hasta el día de hoy, como esos 5 reyes siguen enterrados hasta el día de hoy. Pero al tercer día se levantaron los muertos y al tercer día les dijo, yo soy todos sus enemigos. Todos sus enemigos. El día de hoy esos 5 reyes permanecen enterrados. Pero tu Salvador y mi Salvador abrió la piedra. Su tumba está vacía. Y por eso podemos decir que nada ni nadie nos puede separar del amor del Padre. Y el día de hoy, que las sombras de las tinieblas se ciernen sobre todo el mundo, donde el mundo espiritual, los 5 reyes se están juntando para tratar de hacer guerra. Yahweh nos dice, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho. Es cortita y quisiera que antes de pasar a la alabanza la pudiéramos entonar. Y es muy sencilla la letra. La letra dice, hay poder en el nombre de Yahshua. Hay poder en el nombre de Yahshua. Hay poder en el nombre de Yahshua para romper cadenas, romper cadenas, romper cadenas. Hay poder en el nombre de Yahshua. Hay poder en el nombre de Yahshua. Hay poder en el nombre de Yahshua para romper cadenas, romper cadenas, romper cadenas. Ese poder tiene, yo no sé el día de hoy qué enemigo puede estar levantándose en contra tuya. Pero no va a ser ni el primero ni el último que se levante en tu vida. Pero déjame decirte que hay poder. Y déjame decirte que Él viene a romper cadenas de soledad. Él viene a romper cadenas de desilusión. Él viene a romper cadenas de amargura. Él viene a romper cadenas de enfermedad. Él viene a romper cadenas de tristeza. Él viene a romper cadenas de desolación. Porque a eso vino, a romper y deshacer la obra del diablo. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Vamos a pararnos. Recibir el poder, el poder, sin igual poder, en el grande del Dios.
Hay poder, poder, sin igual poder, en la ciudad. Hay poder, poder, sin igual poder, en la ciudad. Amén. Vamos a alabar la que vas a tocar, Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a alabar. Déjenme decirles que de repente ustedes vieron algo de movimiento y de repente así como que se les llamó la atención. Cuando les empezaba diciendo que estamos en una guerra, realmente estamos en una guerra. Porque literalmente les puedo decir que lo que me mantenía aquí enfrente eran las ganas, porque físicamente me sentía muy mal. Muy mal, le decía a mi Borat, inclusive a punto de desmayarme. Pero yo sabía que el enemigo no quería que ustedes escucharan esto. Porque esta palabra viene desde lo profundo del corazón del Padre. Y cuando el Padre da una palabra, es porque te quiere hacer libre. Es tiempo de romper cadenas. Ya es tiempo de que el lazo del enemigo se ha roto en tu vida. Es tiempo que pongamos nuestros pies sobre los cuellos de nuestros enemigos y que dejemos que nuestro Adón los mate. Vamos a alabar a nuestro Padre. Levantad mis manos, maravilloso Yahshua, milagroso Yahweh, llena este lugar de tu presencia. Padre, te damos tantas gracias el día de hoy, porque el día de hoy podemos declarar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El día de hoy, amado Padre Celestial, podemos entender que nos estás llamando
Padre Celestial, a pelear una batalla en la cual tú ya has dado la victoria. Nos estás llamando, amado Padre Celestial, a que podamos salir como esos varones de guerra y poder pelear en oración por nuestras familias, poder pelear por nuestros hijos, poder pelear por esta ciudad. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias te damos, amado Padre Celestial, porque el día de hoy somos injertados en tu pueblo. Y porque estas promesas que en algún tiempo estuvieron alejadas de nosotros, el día de hoy nos regocijamos. Porque así como saliste a la batalla con ellos, nos dices que saldrás a la batalla con nosotros. La victoria está dada. La victoria está dada. La victoria está dada. Es para aquel que quiera obedecer y vivirla en su vida. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Padre. Porque el día de hoy nos podemos ir confiados, sabiendo que estamos en el hueco de tu mano. Bendito seas, amado Adón Yeshua. Gracias, precioso Padre. Gracias, amado Salvador. Bendito seas. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre. No.